Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo programa de Choques Lover Shows. Para la fecha de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, lo vamos a tocar para el lado de pediatría, pero es muy común en todas las edades. Pero decidí tocarlo en los niños porque hoy en día hay ¿cómo así decirlo? Hay demasiados mitos que se creen acerca de este tema y muchas malas costumbres por parte a veces de los padres de familia que se dejan llevar por estos contenidos que se leen en redes sociales, que le dijo la vecina, etcétera. Así que por eso invité a una pediatra, ella es la doctora Pilar Hoyos, con la cual hablaremos acerca de la diarrea. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y un placer estar acá con ustedes, acompañándolo en estos espacios académicos. Bueno, Doc, empecemos con definiendo el término, ¿no? Porque muchas veces los padres de familia se alocan cuando su niño ya va más de una vez al baño, ya hizo más de 2 veces y ya dicen, no, ya está con diarrea. ¿Qué es una diarrea? Bueno, entonces la diarrea la definimos como un aumento en la frecuencia, pero una disminución en la consistencia de las deposiciones. Deben existir esos dos criterios, cumplirse esos dos criterios para yo hablar de que estoy frente a una diarrea. Aumento en la frecuencia, o sea, en el patrón evacuatorio de acuerdo a la edad, porque también es importante recordar que por edades pueden haber niños que hagan incluso hasta 10 deposiciones al día sin ser diarrea, y estoy hablando puntualmente de los lactantes, especial en el grupo menores de 3 meses. Y disminución en la consistencia, hablo puntualmente, obviamente, del patrón evacuatorio para la edad. No es lo mismo la deposición de un niño de 9 años a la deposición de un niño de 2 meses de vida. Entonces, de acuerdo a la normalidad por edad, yo voy a decir si mi frecuencia está aumentada y si mi consistencia está disminuida para hablar de diarrea en definitiva. Genial, doctora. Bueno, eso es muy importante, como usted dice, sobre todo en los lactantes, ¿no? Porque casi siempre las madres primerizas como que tienen ese temor de que su bebito ya hizo 5 veces y dicen, uy, no, seguro está con diarrea. Es algo normal, ¿no? Claro, con cada comida incluso pueden desencadenar la deposición por el reflejo gastropólico. Ellos son muy inmaduros. Entonces, la sola alimentación estimula a hacer deposición. Entonces, hay mamás que dicen, come y hace deposición, y son los niños puntualmente menores de 3 meses. Ya después de ahí empieza a disminuir el patrón evacuatorio. Justamente hablando de estas diarreas, si bien es cierto, la gran mayoría lo asocia con mayor veces o frecuencias de ir al baño, pero ¿qué otros síntomas se pueden manifestar por una diarrea? Bueno, la diarrea usualmente está asociada a sintomatología gastrointestinal. Quiere decir un niño con deposiciones, con flatulencias o flatulencias que son fétidas o que los padres describen como ácidas incluso. Puede asociarse también a que hay irritación anal, porque ahorita que hablemos de algunos tipos de diarrea, hay algunas ácidas por sus características que pueden generar irritación a nivel anal. Se pueden asociar a vómitos. La mayoría de los cuadros virales usualmente son precedidos por vómitos. Fiebre puede ser otro síntoma asociado, y bueno, ya en general síntomas sistémicos asociados a la deshidratación que se desencadena por una diarrea, el malestar general, el dolor óseo, incluso los pacientes lo refieren como dolor óseo, dolor muscular, precisamente por el cansancio y por la deshidratación que desencadena síntomas de fatiga, y son más bien síntomas sistémicos, pero en general son síntomas gastrointestinales asociados a fiebre en ocasiones y en general los síntomas de fatiga por deshidratación. Justo que tocó el tema de tipos de diarrea, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son estos tipos y a toda diarrea se tiene que dar un antibiótico? Bueno, la diarrea se clasifica de acuerdo a varios parámetros, pero uno de ellos, y ahora que hablas de los antibióticos, es de acuerdo al origen, de acuerdo a la etiología, lo que me causó esa diarrea. Yo puedo tener diarreas virales, que son el 90% de las diarreas en pediatría, las diarreas bacterianas, las diarreas parasitarias y otro tipo de diarreas especiales inducidas, por ejemplo, por quimioterapia, inducidos por antibióticos, inducidos por otro tipo de agentes que generan irritación o alteración de la microbiota y terminan desencadenando la diarrea. Pero característicamente en pediatría
el 90% de mis diarreas son virales, lo que quiere decir que la mayoría no necesitan antibiótico. De cada 10 niños que hacen diarrea, 9 no necesitan antibiótico, solamente uno lo va a necesitar. Y bueno, hay algunas características para hablar de cuándo definitivamente mi niño pueda necesitar un antibiótico o cuándo sospechar una diarrea bacteriana. Puntualmente sospechamos diarreas bacterianas cuando tenemos una diarrea disentérica, que son diarreas que se acompañan por sangre y son diarreas a las que compete estudiar, ¿sí? Son diarreas que definitivamente merecen el estudio, revisar efectivamente que se trate de sangre y no que se trate de otro componente, porque hay algunos alimentos que pueden semejar la sangre, por ejemplo la remolacha. Y entonces es un niño que no tiene sangre, pero que la mamá ve la deposición roja y dice, tiene una diarrea disentérica, definitivamente necesita estudiarse o necesita algún tipo de manejo. Ahora, necesito un coprocultivo. Todas las diarreas en las que yo sospeche que definitivamente puede ser bacteriana son diarreas que merecen un coprocultivo para yo identificar de qué tipo de bacteria estamos hablando. Entonces, y son niños que usualmente tienen mayor compromiso sistémico. Otras características de las diarreas bacterianas es que son típicas de los niños con factores de riesgo, o sea, niños que tienen su inmunidad alterada, niños bajo esquemas de quimioterapia, que tienen uso de corticoides de forma crónica y básicamente niños que tienen comprometido su sistema inmune en los que yo voy a sospechar una diarrea bacteriana. Genial, Doc. Justamente hablando de estos síntomas, por ejemplo, el sangrado, que es un signo de alarma, ¿en qué casos una madre debería llevar a su niño frente a un doctor? O sea, mi niño empieza con diarreas, sí o sí tengo que llevarlo a la emergencia. ¿Cuáles serían otros signos de alarma que usted podría recomendar? Bueno, como les he dicho, la mayor complicación, la primera y principal complicación de una diarrea es la deshidratación. Y una deshidratación mata. ¿Listo? En pediatría, un niño deshidratado se ve muy, muy mal. Lo canalizas y le pones líquido e inmediatamente se recupera. Es impresionante que en pediatría un niño deshidratado se ve terrible, terrible. Y de verdad, la deshidratación es la primera complicación de una diarrea. Entonces, todos los síntomas o los signos que se desencadenen de esa deshidratación me van a llevar a urgencias. Son motivos para ir a urgencias cuando definitivamente tengo una deshidratación moderada severa. ¿Cuándo lo sospecho? Un niño letárgico, o sea, un niño que no se levanta fácilmente, que está somnoliento, que tiene alteración de su estado de conciencia, definitivamente toca llevar urgencias. Un niño que tiene diarrea, pero que además tiene intolerancia a la vía oral, o sea, un niño que definitivamente no puede recibir líquido porque todo lo vomita. Pero el niño que todo lo vomita se va para urgencias porque no tengo cómo hidratarlo de otra manera. Las diarreas en las que definitivamente hay compromiso sistémico importante. Por ejemplo, un niño con fiebre que no cede con acetaminofén, que además tiene una diarrea, y estos son signos de alarma muy generales de pediatría, pero que si se asocian a la diarrea, además, el niño pierde mucho más agua, ¿sí? O sea, el niño con fiebre pierde agua y el niño con diarrea pierde agua. O sea, es un niño que muy probablemente se me puede deshidratar si yo no puedo manejar la fiebre en casa. Los niños que definitivamente no beben o no comen nada, ¿sí? Está el niño que todo lo vomita, pero también hay un niño que no come ni bebe nada. Usualmente son niños que además tienen compromiso de su estado de conciencia, suelen ser niños muy dormidos a los que es imposible levantar para comer y que en general no permite hidratarse por vía oral. Niños que definitivamente presenten otros síntomas asociados, por ejemplo, convulsiones. Es muy frecuente que un niño en este tipo de edades, sobre todo menores de 5 años, que hacen diarreas virales, infecciones virales, puedan presentar cuadros febriles que desencadenen también convulsiones. Entonces, una convulsión en contexto de también un cuadro de diarrea, estoy viendo un niño que probablemente puede estar deshidratado, va a requerir la valoración por urgencias o por lo menos la valoración médica para definir si tiene alteración de su estado de hidratación. Y bueno, esas en generales. Obviamente, toda diarrea disentérica, es decir, toda diarrea donde hay sangre, toca consultar porque son diarreas que nos tocan estudiar. Toda diarrea crónica toca estudiar y probablemente no será por el servicio de urgencias, pero sí merece el estudio por parte de un especialista, es decir, diarreas mayores con evolución mayor a 14 días. Sí, usualmente hay factores asociados que lo que hacen es generar un círculo vicioso que empeora y empeora la diarrea. Entonces, toca cortar ese círculo vicioso y vale la pena también consultar por un especialista.
Y ahora al otro extremo, digamos que no es una diarrea tan grave y el niño no está pues tan deshidratado y que quizás se puede manejar en casa, ¿no? ¿Qué cuidados debería tener un padre de familia con ese niño? ¿Cómo debería hidratarlo? Eh, ¿Cómo debería hacer la dieta? ¿Debería cambiar la dieta? ¿Ya no tiene que darle de comer, solo darle agua? Y en el caso de lactantes, ¿tiene que parar la lactancia materna o no? Bueno, esto es súper importante porque esto es lo primero a lo que nos enfrentamos y de ahí puede depender incluso el desenlace de mi hijo. Si yo puedo hidratarlo adecuadamente y de forma temprana, es muy poco probable que yo termine un servicio de urgencias, pero si yo hago las cosas al revés, es muy probable que tempranamente tenga que correr con él para urgencias. Lo primero, y voy a empezar por la última pregunta que me hiciste, la alimentación. Entonces, en lactantes definitivamente no suspendemos la leche materna, ¿listo? En lactantes nunca suspendemos la leche materna, sobre todo porque recordemos, por lo menos en los lactantes menores de 6 meses, son niños que reciben lactancia materna exclusiva o en su defecto fórmula infantil. Esta es su única fuente de alimentación. Si yo le suspendo la leche materna y, por ejemplo, la reemplazo por agua, que es un elemento que no trae todo lo que sí me trae la leche materna, que en su composición tiene un 88% de agua, o sea, ya tiene el agua, pero además esto tiene grasa, tiene proteína, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene todo lo que mi hijo necesita para nutrirse. Y si yo cojo y reemplazo esto por solo agua, el agua lo llena, pero no lo nutre. Entonces, termino generando un círculo vicioso en donde mi hijo definitivamente se siente saciado, no quiere comer, lo que hago es empezar un ciclo de desnutrición porque dejé de alimentarlo por solamente llenar su estómago. Otra cosa muy importante es, bueno, ya me voy a los otros niños mayorcitos en los que hacemos modificaciones extremas de la dieta, ¿sí? En donde suspendemos todo lo suspendemos y entonces el niño solamente toma sopitas y jugo, porque esa es la típica de la diarrea. Sopitas y jugo. ¿Y qué es una sopa o qué es un jugo? Si yo cojo un jugo, por ejemplo, pensemos cuando hacemos un jugo de naranja. Entonces hacemos un jugo de naranja y exprimimos, no sé, unas 8 naranjas y le saco la fruta, el azúcar a la fruta, que es la fructosa. Entonces saqué el azúcar, que es azúcar finalmente, sea natural o no, es azúcar, y boté la fibra, que es lo que a mí me funciona, que además tiene minerales, que además tiene un montón de otras cosas que me servirían para mi hijo. Entonces, si mi hijo quiere comer la fruta, estaría perfecto con su vaso de agua, pero no el jugo, porque lo que le estoy dando es un montón de azúcar con agua que definitivamente no me genera ningún beneficio. Y con la sopa sucede algo similar. Con la sopa además suele haber una sobrecarga de carbohidratos. Entonces, usualmente, nutricionalmente no suele ser rica, suele ser un montón de agua que tiene ahí a veces licuados, y con los licuados también podemos generar procesos de oxidación y alteramos el aporte de minerales. Entonces, yo siempre les pido, si yo le estoy dando una dieta absolutamente líquida a mi hijo, es muy poco probable que yo pueda generar deposiciones sólidas, ¿sí? Entonces estoy dando una dieta absolutamente líquida de solo carbohidratos o, por ejemplo, en su defecto el jugo, que solamente tiene azúcar, y puedo terminar induciendo más diarrea. Entonces, la dieta es súper importante. No es dieta, es alimentarse adecuadamente. Siempre digo, necesito que coma como usualmente comía, pero no empeoremos el asunto. Entonces, a veces utilizamos Gatorade, utilizamos otras bebidas como energizantes o que tienen muchísimo azúcar. Resulta, y me voy a meter un poquito en fisiopatología de la diarrea para que me entiendan lo que les voy a contar. Cuando llega un virus a mi intestino, lo primero que lesiona a nivel del enterocito es la capita superficial que tiene la enzima que se encuentra más superficial, que es la lactasa. La lactasa es la que se encuentra más superficial ahí en todo el epitelio. Y luego de la lactasa sigue la sacarasa. Resulta que cuando hay un proceso inflamatorio, lo primero que se lesiona es esto. O sea que probablemente yo podré metabolizar muy poco mis azúcares. Si yo doy carga alta de azúcares, paso, por ejemplo, le doy un Gatorade o le doy una bebida energizante o le doy un jugo que tiene un montón de azúcar, lo que hago es aportar ese azúcar que finalmente no se metaboliza porque no tengo las enzimas de forma adecuada expuestas, y entonces pasa esa carga de azúcar que lo que hace es jalar más agua y me induce a una diarrea osmótica. Entonces empeoré el cuadro de ese niño, ¿sí?
¿Cuál es la recomendación en definitiva para estos niños? Primero, bueno, en lactantes seguir la leche materna, en los niños seguir su alimentación habitual. Obviamente voy a prescindir de dulces, voy a prescindir de alimentos que sean ricos en azúcares, voy a prescindir de los jugos y voy a optar por hidratarlo con sales de rehidratación oral. Y puntualmente, las sales de rehidratación oral que pueden suplirme las carencias que mi niño está teniendo con una diarrea o con un episodio también de vómito, son las que tienen entre 60 y 75.000 equivalentes, ¿sí? Y que me permiten hacer un intercambio adecuado entre glucosa y sal, que es sodio, para que mi cuerpo o mi intestino pueda absorber la mayor cantidad de líquido que yo le doy. Porque de nada sirve que yo le dé un vasote de jugo así gigante, si ahí va un montón de azúcar, no lleva sodio, no permite intercambio sodio-glucosa y finalmente lo que va a hacer es arrastrar. Y entonces lo que hago es generar diarreas mucho más voluminosas, con más líquido. Entonces yo debo garantizar que lo que yo le dé a mi niño, así sea poco, pueda absorberse casi que en su totalidad. Y es allí a donde entran a jugar las sales de rehidratación oral. Por eso, si vamos a hidratar a un niño, lo vamos a hacer con sales de rehidratación oral, 60, 75.000 equivalentes. Las de 75.000 equivalentes son un poquito más saladitas. Y entonces, cuando tienen vómito, pueden generar un poquito de intolerancia. Entonces, las de 60 estarían bien. Otras recomendaciones para manejo en casa. Usualmente, nosotros como pediatras, o por lo menos en mi caso, yo soy muy al manejo con probióticos, ¿sí? Cuando yo tengo una inflamación de mi intestino, se barre o se altera mi microbiota, que es esa comunidad de bacterias que habitan allí y que están protegiéndome o están defendiéndome de que crezcan otro tipo de bacterias que no son las usuales o de que lleguen otro tipo de patógenos, ¿sí? O sea, se convierte como en mi primera barrera, como en mi escudo militar allí en el intestino. Y si yo no lo tengo, finalmente voy a terminar empeorando el cuadro, ¿sí? Porque además no tengo quien metabolice o empiezo a generar un montón de, como no metabolizo el azúcar, empiezo a generar un montón de gas y entonces mi niño está lleno y distendido y está haciendo cólicos y entonces típicamente nos habla de que hay una alteración de su microbiota. Bueno, yo soy muy a los probióticos. ¿Cuáles probióticos? Todos los probióticos no funcionan y esto es un manejo que se puede dar en casa, claramente guiado por su pediatra, pero se puede dar en casa. ¿Cuáles probióticos? Todos no tienen evidencia, porque es lo otro que encontramos. Entonces los mamás van a las farmacias y dicen, venga, mi hijo tiene diarrea, ¿cuál probiótico me da? Y entonces te dan unas gomitas que tienen miles de probióticos o miles de bacterias que no tienen ni siquiera las unidades que esperaríamos o que están estudiadas en diarrea. Solo hay 2 probióticos que tienen evidencia en diarrea y que tienen evidencia fuerte. Uno, Saccharomyces boulardii, y el otro, Lactobacillus GG, que es el GG. Solamente estos 2 podríamos emplearlos en una enfermedad diarreica. Estos son pacientes, como les digo, que tienen alterada su microbiota. Yo debo aumentar la comunidad microbiana adecuada para poder generar otra vez mi barrera de defensa, porque finalmente esa es mi primera barrera de defensas. Si yo cojo y le doy un probiótico que no tiene evidencia en pediatría o que no tiene evidencia en diarrea puntualmente, porque no todos sirven para todo, no voy a hacer nada. Posiblemente estoy haciendo un gasto que ni siquiera esté funcionando. Entonces, esas son otras recomendaciones, irse guiados y al ladito de su pediatra para revisar si voy a darle probióticos, cómo se lo voy a dar y bueno, establecer como el manejo. Pero en general, cuando nosotros manejamos una diarrea, la parte de la alimentación que les contaba, la parte de la hidratación con sales de rehidratación oral, su probiótico y obviamente el manejo de síntomas generales. Si está vomitando, obviamente debo garantizar que mi niño reciba alimentos que no generen mayor irritación a nivel del estómago. Probablemente los alimentos ácidos van a generar mayor irritación y pueden inducir más vómito. Si definitivamente vomita todo, pues se va para urgencias, porque era un criterio que hablábamos para ir a urgencias. Obviamente manejo de la fiebre y bueno, eso como básicamente. Algo que se me olvidaba decir, estas diarreas virales típicamente son muy ácidas. ¿Por qué? Porque como les decía que la lactasa no me metaboliza la lactosa, o sea, el azúcar pasa intacto, termina generando una diarrea absolutamente ácida, que de hecho huele ácido, los papás lo describen así, huele ácido y las flatulencias son ácidas, entonces el niño cuando hace popó muy fácil se irrita la colita, son niños que suelen hacer irritación. Entonces
es algo que toca siempre revisar. Niño con diarrea, reviso la colita, usualmente tienen eritema perianal y eso también es otra cosita que me ayuda a guiarme de que es una diarrea viral. Sobre todo, por ejemplo, ya para los niños un poquito más grandes, quizás de 5 a 11 años, 12 años, a veces hay la costumbre, ¿no? De que la mamá ve que está con diarreas y va por el camino más rápido y compra un antidiarreico y se lo da. ¿Cuál es la perspectiva de eso? O sea, ¿es la solución darle un antidiarreico a la diarrea? ¿Es lógico lo que se piensa? En realidad, los antidiarreicos se han probado en adultos como medidas de emergencia, que lo que hacen es volver estático mi intestino, ¿sí? Disminuir el movimiento intestinal y generar o inducir a lo que nosotros conocemos como hilio paralítico, ¿cierto? En pediatría, si yo cojo y le doy un antidiarreico a mi niño, probablemente sí, dejó de hacer diarrea porque su intestino está quieto, pero no soluciona el problema. Su intestino sigue estando inflamado, su lactosa sigue sin metabolizarse porque está inflamado, ese virus se encargó de llevarse la lactasa que estaba ahí superficial y probablemente la sacarasa. Sigue generando y acumulando gases, eso no va a cambiar, su microbiota sigue estando alterada. O sea, probablemente cuando ese intestino vuelva a moverse, lo que vas a mover un montón de residuos que no había movido, voy a inducir cólicos, porque suele pasar cuando utilizan este tipo de antidiarreicos, inducir cólicos cuando vuelve a reactivar el movimiento intestinal. Entonces es antifisiológico, por decirlo de alguna manera, colocar un antidiarreico, y especialmente en pediatría, no me voy a meter con adultos, pero especialmente en pediatría, donde definitivamente yo lo que necesito, al contrario, es mejorar el problema. Necesito, ok, si definitivamente ese azúcar no se está metabolizando, no la voy a dejar ahí generando más y más gas, ¿cierto? A nivel del colon, sino que, ok, salió, se expulsó, pero también yo estoy dándome cuenta de cuál es la condición de mi niño. Yo también estoy dándome cuenta cuál es el volumen fecal que tiene mi niño y si definitivamente es necesario llevarlo a urgencias. Ese es otro criterio que ya se me pasaba, el gasto fecal elevado, el gasto fecal elevado. O sea, si yo tengo un volumen que sea mayor al que yo pueda hidratar a mi paciente. Usualmente decimos que un gasto fecal elevado son más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 en 6 horas, ¿sí? Depende claramente de cada paciente. A veces hay pacientes que nos dicen, ok, tuvo 4 deposiciones en 6 horas, pero 2 fueron abundantes y otras 2 fueron manchado del pañal, o otras 2 fueron simplemente escasas, fueron gas, que expulsaron algo de líquido, pero no fueron abundantes. Entonces ahí vamos como individualizando los pacientes. Pero generalmente lo que hacemos el conteo en 24 horas, a 10 deposiciones en 24 horas, decimos que es un gasto fecal elevado. Probablemente si yo lo trato por vía oral no voy a alcanzar a suplir los líquidos que mi niño está eliminando. Lo que ahora vamos como que al inicio de todo esto, ¿no? Si bien es cierto, las diarreas traen complicaciones, pueden incluso ser letales si no se tratan a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir una diarrea? ¿Qué consejos le puede dar un padre de familia? ¿Qué cuidados puede tener con un niño para evitar llegar a ese extremo? Y, por ejemplo, ¿existe alguna vacuna para las diarreas? Bueno, eso es súper importante lo que acabas de mencionar. Si hay maneras de prevenir, si hay maneras de disminuir riesgos o por lo menos de disminuir mortalidad. Una forma son las vacunas. Efectivamente, la primera causa de diarrea en menores de 5 años es el rotavirus, ¿sí? El rotavirus es la primera causa, con mortalidades altísimas antes de lograr la vacunación. Todos estamos expuestos al rotavirus, todos, antes de los 5 años de edad, todos. El problema es, nosotros nos infectamos a esta edad, probablemente ya vacunados, además ya expuestos en múltiples ocasiones, hacemos una enfermedad leve. Un niño no. Usualmente la diarrea por rotavirus en los niños son diarreas de alto gasto, son diarreas que deshidratan rápidamente al niño, son diarreas que además suelen asociarse a intolerancia a la vía oral, son diarreas difíciles de manejar en casa, precisamente lo que hablábamos ahorita. Entonces, sí hay maneras de prevenir y una es con la vacunación. La vacunación con rotavirus definitivamente ha cambiado el panorama de muertes por diarrea en Colombia y bueno, a nivel mundial ha cambiado el panorama de mortalidad. Definitivamente sí es una manera costo efectiva
de prevenir y disminuir costos y riesgos, ¿sí? Porque es que puede que esté expuesto al rotavirus, probablemente sí lo va a estar, pero no se va a morir o no se va a hospitalizar por rotavirus. ¿Cuánto te costó esa hospitalización? ¿O cuánto pudo costarle a ese paciente incluso la vida, ¿cierto? Hay otras vacunas que indirectamente también están dirigidas, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A. La hepatitis A sabemos que es una infección a nivel hepático, pero que suele ser sintomática, sobre todo en adolescentes y adultos. En los niños suele ser asintomática, pero los principales portadores y principales transmisores de la enfermedad son los niños menores de 5 años. Eso es súper importante y es una causa de diarrea importante y que genera todos sus síntomas en la fase preictérica y en la fase ictérica, pero que dentro de ella está la enfermedad diarreica. Entonces también cabe en este capítulo mencionarla, y sobre todo cuando partimos de que los mayores transmisores son los menores de 5 años, pues probablemente voy a querer vacunar a esos menores de 5 años para evitar la propagación del virus, ¿cierto? Entonces sí la podemos prevenir a través de vacunación, o por lo menos por agentes que pueden generar enfermedades sobre todo de alto costo o que pueden tener altos índices de mortalidad. Otras formas de prevenir la diarrea básicamente será la higiene y el lavado de los alimentos, porque en su mayoría son contaminación, ¿sí? Son contaminación. El lavado de manos es fundamental. ¿Cuándo empiezan típicamente las diarreas? Cuando el niño empieza el jardín. Esa es típica, cuando el niño empezó el jardín. Si yo sé que mi hijo tiene una diarrea o tiene una infección respiratoria que puede terminar generando síntomas gastrointestinales, pues definitivamente no lo mando al jardín, ¿cierto? Y son niños en los que toca disminuir la propagación a través de ¿qué? Disminuir, obviamente, aumentar el lavado de manos, el aislamiento definitivamente de los niños que son sintomáticos. Si voy a utilizar, por ejemplo, juguetes, y son juguetes que han tenido contacto con el piso, debo garantizar que sean adecuadamente limpios, porque los niños característicamente se llevan todo a la boca o agarran todo con las manos y luego las manos a la boca, ¿cierto? El lavado de alimentos es importante, y los alimentos en buen estado, porque por ejemplo en algunas verduras o en algunas carnes mal lavadas o en algunos frutas que están contaminadas, sobre todo recordemos que en su mayoría, la mayoría de las diarreas son de transmisión orofecal. Entonces cualquier contaminación, incluso por bacterias, termina generándome una enfermedad diarreica aguda en compromiso, pues en general de mi paciente. Entonces son maneras, formas de hacer la prevención desde casa, hacer la prevención desde el jardín, hacer la prevención como país a través de la vacunación. Son medidas generales que son fáciles y en general no son costosas. Más costoso me sale atender a mi hijo en una diarrea, hospitalizarlo, o incluso puede costarle la vida a la diarrea. Así es, doctora Pilar, me quedo con esa última frase, ¿no? La prevención es mucho más, es algo más sencillo, y sobre todo evitar que perder una vida por algo que se pudo prevenir de una manera tan sencilla, ¿no? Bueno, a todas las personas que nos están viendo, agradecerles por el tiempo que nos han dedicado. Y bueno, para los que no saben, aquí la doctora también es una creadora de contenido en Instagram. La pueden seguir como @doctora Pilar Hoyos. Ella pues está de más decir que es una pediatra y pues sube contenido de calidad a uno para todos los papis, madres de familia que nos están viendo. Pues ahí pueden aprender muchos tips, incluso hace talleres y esas cositas, así que igual en la cajita de descripción de este video va a estar el enlace para que vayan a seguirla. Y bueno, Doc, de verdad, gracias por aceptar esta entrevista, por ayudarme a poder hablar de algunas dudas acerca de la diarrea y dejar en claro algunos temas. Desde aquí, desde Perú, le mando un saludo para allá a Colombia. Y pues nada, muchas gracias y espero que quizás más adelante se pueda dar quizás otro tema también. Claro que sí, no, gracias a ti por la invitación, de verdad. Estos son temas que qué rico hablarlos, mencionar cosas y quitar mitos, tabús que existen alrededor de todos estos temas, porque a veces
por querer hacer las cosas bien hacemos las cosas mal. Entonces aquí solté algunos consejitos que sé que a ustedes les pueden servir desde casa, a ustedes les pueden servir como médicos para aconsejar a otros papás, para decirles qué está bien y qué está mal, que definitivamente no vamos a hacer. La manera, obviamente, la prevención es a lo que todos atinamos y es, de hecho, la información que yo más vendo es acerca de prevención, porque realmente la prevención es lo que definitivamente impacta a largo plazo en costos y obviamente en salud. Entonces, nada, gracias por la invitación. Cuando quieras, nos volvemos a encontrar. Ok, Doc, cuídese, nos vemos. Chao, chao.